6:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros primeros invitados, el ex vicecanciller ecuatoriano, el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, el doctor Jorge Salles, experto en temas de mediación académico. Les invitamos para conocer un tema que ya circula en América Latina por los resultados en elecciones últimas. Si Sudamérica, si la región da un vuelco nuevamente hacia los regímenes de izquierda que lastimosamente no solucionaron los problemas y hoy vuelven al poder. Veamos lo que ha sucedido en un país respetable, gigante, como el de Brasil, y también otros. La persistencia de las dictaduras en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y hoy se ha planteado, especialmente hace poco, exmandatarios como José Mujica de Uruguay, Dilma Rousseff de Brasil, Ernesto Samper de Colombia, entre otros, que están abogando porque Venezuela se reinserte en el concierto internacional. La pregunta es, ¿vuelven a reinsertar a Venezuela en condiciones que no han cambiado? Porque allí sigue la violación de los derechos humanos, sigue la imposición del pensamiento único, sigue una situación dramática en lo económico. Tener una inflación de 170% es algo inaudito, con un salario que cada vez se devalúa por la diferencia cambiaria del bolívar, y que hoy está un salario básico en alrededor de $10. ¿Se puede sobrevivir en esas condiciones? La bienvenida, embajador Marcelo Fernández de Córdoba. ¿Cómo ve este mapa político de América Latina con estos resultados, como la reelección de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil? Buen día. Buenos días, un gusto de conversar. En realidad, concuerdo contigo que hay una marcada tendencia hacia una izquierda, llamemos hacia una izquierda en el continente americano, particularmente por los cambios en Brasil, Chile y Colombia. Pero yo sí, perdón, yo siempre digo que la izquierda actualmente, y la izquierda particularmente de los países que he mencionado, no es la izquierda de Chávez, ni es la izquierda de Castro, la izquierda cubana. Es una izquierda más moderada, una izquierda que podríamos tildarla en términos generales de una socialdemocracia preocupada por los aspectos sociales que existen en cada uno de los países, por las diferencias, las grandes diferencias que existen en todos los países entre la clase pudiente y la clase trabajadora en términos generales. Entonces, de allí que, por ejemplo, estamos viendo que en el caso de Chile, por ejemplo, no se han dado grandes cambios en los últimos días, a pesar de que los planteamientos iniciales parecía que se venía un gobierno prácticamente tipo Allende, pero esto no ha ocurrido, y sobre todo con la pérdida de la consulta, del referéndum que se hizo frente a una nueva constitución que fue rechazada por el pueblo chileno. Entonces yo creo que las circunstancias actuales tienen que mirarse con otra óptica, y tal vez los propios gobiernos llamados de izquierda que han ganado tendrán que mirar la situación con una óptica mucho más pragmática, mucho más realista. Y este ejemplo que usted acaba de mencionar de lo que ocurre en Venezuela es dramático. Todos conocemos y todos estamos conscientes de que Venezuela, un país rico, un país en el cual se esperaba que tenía un futuro prometedor, esté en las circunstancias actuales precisamente por la aplicación de la mal llamada el mal llamado socialismo del siglo XXI. De allí que yo creo que hay que mirar esto con un poco más de tranquilidad, en cierto sentido, mirar qué es lo que ocurre. Bueno, el gobierno de Lula todavía no empieza, hay ciertos planteamientos que hace que son, digamos, hasta cierto punto hay que mirarlo
como acertados, por ejemplo, la defensa de la Amazonía, la defensa de los bosques amazónicos, que son el pulmón de la humanidad, que se están destruyendo a pasos agigantados. Eso es algo que los que miramos el cambio climático en una forma muy dramática y miramos que la Amazonía pues es un pulmón para la humanidad, hay que defenderla y hay que mantenerla. En los otros temas en que exista una preocupación social, una preocupación mucho más profunda que otros gobiernos en cuanto a las diferencias sociales, pues yo creo que también está dentro de un pragmatismo de llevar hacia adelante el bien común de todos los países. El gobierno de Lula ya tuvo su mandato anterior, y en realidad pues el mayor triunfo que él tuvo durante su gobierno es la disminución de la pobreza en porcentajes muy altos, cosa que no ha ocurrido en los últimos tiempos. Y así que yo soy un poco optimista en esto. Ahora, la intención de reinsertar la Venezuela en el campo latinoamericano y en la política internacional, ese es un tema que va a ser un poco más complicado, porque el rechazo a la dictadura venezolana es sumamente grande dentro del continente americano y a nivel mundial. Inclusive las tentativas de Maduro de congraciarse con líderes mundiales, por ejemplo, con el caso de Macron, de saludar con él en la reunión pasada en que se encontraron, bueno, puede llamar a que, y Macron utiliza muy bien ese tema para llamar a que la oposición y el gobierno venezolano negocien una salida a la gravísima crisis que tienen, que ya se ha prolongado por demasiados años y que ha afectado a muchos países. Nos ha afectado a nosotros en el sentido de que tenemos en el Ecuador aproximadamente, si no me equivoco, alrededor de 500,000 venezolanos, ¿no?, que han ingresado a nuestro país. Obviamente están viviendo en el país, significan una carga para el país, una población que no se esperaba en ese número y de pronto aparece en nuestro territorio. Es realmente una carga y nos ha traído muchas dificultades, ¿no? Pero esto es debido precisamente a la falla de una revolución socialista, del socialismo del siglo XXI, que no ha producido los efectos que anunciaron con bombos y platillos que producirían. Todo lo contrario, han producido pobreza y más pobreza en el pueblo venezolano, que, repito, Venezuela es uno de los países más ricos en nuestro continente, con las mayores reservas mundiales de petróleo, que en este momento, paradójicamente, la guerra la invasión rusa a Ucrania, pues ha producido precisamente que, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que empieza a mirar a Venezuela precisamente por su petróleo, por el tener las más grandes reservas mundiales de petróleo. Todo es una complejidad en el mundo actual que vivimos, una complejidad que va más allá de lo que se podría haber pensado, por esta globalización, por el peligro de una globalización, que en este caso el peligro de la globalización está dado por la invasión rusa a Ucrania, que en los últimos días se ha llegado a unos momentos más críticos y más peligrosos dentro de la guerra y de la posible extensión de la guerra a otros territorios que no sea Ucrania, que es la agredida por parte de Rusia. Bienvenido al doctor Jorge Salles, experto en mediación, académico. ¿Cómo ve este mapa político en América Latina que, según unos, se está pintando de nuevo de rojo, pero como decía el embajador Marcelo Fernández de Córdoba, quizás con mayor moderación? Y la opinión respecto de la reinserción de Venezuela en condiciones complejas todavía. Venezuela no ha cambiado, Maduro no ha cambiado, y quieren reinsertarle en las mismas condiciones. Buen día, doctor Salles. Buen día, Miguel. Buenos días, embajador. Un gusto verle nuevamente. Un gusto también para mí. Miguel, respondiendo a su pregunta y comenzando con el aspecto último que usted menciona, que es la propuesta de reinserción de Venezuela. Claro,
eventualmente respondemos, creo, desde dos perspectivas. La una es considerar si es apropiado o no, y la otra es si es factible siquiera pensar en ello. Comienzo con si es o no apropiado. A mi juicio no lo es, porque la inserción de un país en un grupo de países tiene que estar basado en algún nivel de comunión respecto de principios básicos, principios políticos, sociales, respetos por ciertos principios y conceptos. El ejemplo más claro que tenemos de esto es cómo logró gradualmente ir evolucionando lo que hoy día tenemos en Europa, en la Unión Europea. Se basó en fundamentales coincidencias respecto de aspectos esenciales de la democracia liberal, de la economía de mercado con elementos de socialdemocracia muy importantes como los que mencionaba el embajador, pero a la final visiones esencialmente comunes de cómo debe operar una sociedad en sus diversos aspectos, incluidos muy fundamentalmente los económicos. Entonces, la deseabilidad de insertar a Venezuela no la veo si es que somos realmente fieles a algo que es fundamental y que supuestamente es ley para todos nosotros, que es la Carta Democrática de la OEA. Es decir, este es un país que está violando los principios bajo los cuales estamos asociados y estamos unidos los países latinoamericanos. Entonces yo no creo que es apropiado siquiera pensar en esa reinserción. Y luego viene ya el aspecto más pragmático. Aun si nos hiciésemos de la vista gorda respecto de todas las violaciones de principios fundamentales que están ocurriendo, ¿cómo operamos en términos, por ejemplo, económicos? Ninguna aerolínea mundial vuela a Venezuela porque no puede recuperar el valor de los pasajes que son comprados por venezolanos para salir del país. ¿Cómo se comercia? Se vuelve terriblemente complicado el tema. Y agreguemos a todo aquello el aspecto fundamental también ya mencionado por el embajador Fernández de Córdoba, que es el drama que todos nuestros países están pasando, tratando de sostener y de alguna manera socorrer y ayudar a esta diáspora gigantesca que ha salido de Venezuela, simplemente huyendo del horror de su propia realidad. Entonces, ni deseable a mi juicio, ni eventualmente factible. No comprendo qué está detrás en el fondo de ese documento. Bueno, en algunos casos podemos pensar que sí, la presencia del expresidente Correa como firmante es entendible, aliado de Maduro, pero me pareció particularmente difícil entender la presencia y la firma de Michelle Bachelet ahí. La señora doctora olvidó su condición de la primera defensora de los derechos humanos en Naciones Unidas, olvidó el informe que ella misma firmó sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Llama poderosamente la atención. Muy importante lo que usted señala, doctor Jorge Salles, porque efectivamente Michelle Bachelet, que tuvo un gobierno al estilo del socialismo moderado en Chile, que haya firmado, bueno, uno puede entender, como usted citó los nombres, incluso otros presidentes que pasaron inadvertidos, sin sentar historia, Eduardo Duhalde en Argentina, o el propio Ernesto Samper en Colombia, a quien le quitaron la visa durante su gobierno 84-88, la visa a Estados Unidos, y él fue secretario de UNASUR, un presidente cuestionado por el financiamiento del narcotráfico precisamente a su campaña. Recordemos el caso 8000, y así podemos profundizar. En todo caso, querer reinsertar a Venezuela en estas condiciones va a resultar difícil, doctor Salles. Sí, me parece prácticamente imposible, Miguel, independientemente de lo deseable. Aquí estamos distinguiendo entre dos distintos temas, ¿no es cierto? El uno es la deseabilidad, el otro es la factibilidad. La factibilidad la veo extremadamente difícil. ¿Insertarla para qué? Vuelvo a preguntar, ¿para qué? Para tratar de influir en su realidad interna, para tratar de resolver el problema de la diáspora venezolana, para tratar de ampliar el comercio latinoamericano. O sea, ¿cuál es el propósito de esta reinserción?
Eventualmente, al no encontrar respuesta lógica a esa pregunta, tenemos que regresar a que simplemente esta es una suerte de espaldarazo, saludo a la revolución del socialismo del siglo XXI, el régimen de Maduro, un decir que en el fondo no importan las violaciones pavorosas de todo lo que nosotros consideramos decencia en el manejo de lo público. Dificilísimo, más difícil aún por la carencia de clara lógica en tratar de hacerlo. El tema de UNASUR, embajador Marcelo Fernández de Córdoba, y quiero ilustrar lo que ha sucedido durante los últimos años, incluso en el gobierno anterior. El expresidente Lenín Moreno hizo en un momento un análisis de la situación de UNASUR, que ha sido un fracaso posteriormente a una inauguración. Hoy quiero comunicar al Ecuador nuestro retiro definitivo de UNASUR. UNASUR se transformó en una plataforma política que destruyó el sueño de integración que en un inicio nos vendieron. UNASUR entró en un final sin retorno desde hace un año. La mitad de los Estados miembros ni participan ni contribuyen. La Secretaría General no tiene titular por más de 2 años y el personal ha ido disminuyendo sensiblemente. ¿Y saben por qué? Porque algunos mandatarios irresponsables se encapricharon por nombrar a sus amigos a esa secretaría, nuevamente replicando los peores vicios del socialismo del siglo XXI. Por eso, las puertas de la organización se han cerrado. Ecuador puso mucho más de lo que tenía. Plata y persona. Por ejemplo, entregó como sede un edificio de $40 millones. Lo pusieron en un edificio que hace oda al despilfarro. Por todo ello, Ecuador ha concluido que no existen las condiciones para que UNASUR pueda volver a trabajar por el anhelo, la integración sudamericana. Hemos decidido suspender a partir de hoy la aplicación del Tratado Constitutivo UNASUR para el Ecuador. Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR. Hoy se quiere reactivar UNASUR con una circunstancia. Ayer Diario El Universo publicaba, igual era el título a propósito del análisis de quienes están abogando por Venezuela: giro que Sudamérica dio a la izquierda impulsa idea de una UNASUR liderada por Maduro. Embajador Marcelo Fernández de Córdoba. Bueno, los titulares pueden decir lo que quieran poner en un diario, pero la realidad es otra. Realmente la realidad es otra. UNASUR realmente... Bueno, pero embajador Fernández, esto recoge la intención de expresidentes que quieren, como hemos analizado, la reinserción de Venezuela y que vuelva a UNASUR por ese andarivel de los momentos de Chávez y compañía. Bueno, precisamente ahí voy a tomar una frase que usted expresó hace un momento. Recoge la intención de expresidentes. Ya no son presidentes precisamente por muchas razones en cada uno de los países. Su opinión podría ser valiosa en determinado momento, pero en este caso, pues realmente es tratar de resucitar un fracaso total. UNASUR no cumplió las finalidades para las cuales fue creada. UNASUR se dedicó a intervenir políticamente en los diversos países, a dar espaldarazos a gobiernos que estaban en dificultades, y precisamente gobiernos que se manifestaban que eran de izquierda, que estaban en dificultades por el mal manejo de la cosa pública. UNASUR terminó fracasando estrepitosamente. Únicamente queda el recuerdo de aquel edificio que está en Pomasqui, en la línea ecuatorial prácticamente, que costó una millonada al pueblo ecuatoriano y que está y sigue abandonado. Yo no entiendo por qué las autoridades que han pasado posteriormente al fracaso de UNASUR no han utilizado este edificio en algo que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. No entiendo por qué no lo hacen. ¿Qué es lo que esperan para utilizar este edificio? Este edificio fue construido por el Ecuador con dineros ecuatorianos, y obviamente el gobierno ecuatoriano pues tiene que adoptar medidas para que ese yo diría elefante blanco, porque no se le puede calificar de otra cosa, pues
retorne a nuestro país, retorne al gobierno y le dé la utilidad que podría darse, porque es un edificio que tiene que tener alguna utilidad. Se habló en determinado momento que se podía hacer una universidad, que se podía hacer un museo, una serie de cosas en el edificio, pero no se ha hecho nada. Yo creo que tratar de resucitar a UNASUR es un error muy grande que no está de acuerdo con la realidad de lo que ocurrió para darle por terminado a UNASUR y el retiro de prácticamente masivo de todos los países de la organización, que no servía para nada, servía única y exclusivamente para intereses de determinados gobiernos de buscar aparentemente un respaldo internacional para mantenerse en el poder. Bueno, por lo menos, embajador Fernández de Córdoba, por lo menos se quitó aquello que durante el correísmo se impuso la estatua de ese monumento a la corrupción de Néstor Kirchner que gobernara Argentina. Por lo menos se quitó eso, embajador Fernández. Sí, por lo menos se quitó eso, pero esa es la parte, es una parte simbólica en cierto sentido, es una parte simbólica, pero lo importante para mí tendría que ser que ese edificio retorne al manejo del gobierno ecuatoriano y se le dé una utilidad que vaya en beneficio del pueblo ecuatoriano. En este caso, en beneficio sobre todo del pueblo de Quito, que es un edificio que puede ser utilizado. Ya mencioné que se pensó en un momento dado en que se dé a una universidad, se dé a un instituto de educación, se haga un museo, por último, pero se le dé una utilidad que vaya en beneficio, ¿no? Yo creo que ha habido descuido por parte de los gobiernos que han sucedido o dificultades de recuperar, porque obviamente este edificio fue donación al UNASUR, pero UNASUR ya no existe, pues. Ya no existe y el edificio está allí. El Ecuador debería adoptar medidas para precautelar una inversión que no es poca cosa. Usted mencionó $40 millones. ¿Qué hubiera podido hacer un gobierno honesto, por cierto, no de los gobiernos que hemos tenido, sobre todo en la década perdida, no, con $40 millones dedicados, por ejemplo, a la salud o a la educación? ¿Cuántas escuelas pueden haberse hecho que no se han hecho y que tanto necesitamos en el país? Yo creo que hay que tomar las cosas con realismo. Y UNASUR ya no existe. No creo que quepa una reactivación de un fracaso. Si se quiere, se podrá plantear algún otro sistema de integración, pero tenemos en América Latina que hemos ido de fracaso en fracaso en los intentos de integración. Está la comunidad andina, ¿no? Para mencionar algo, está la LALC, que no ha habido realmente una decisión política de los países de hacer una integración con el modelo que tenemos en la Unión Europea, que ese es el mejor modelo que se pudo realizar y que de hecho sigue funcionando, a pesar de que nació después de una guerra con la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, que fue pavorosa en todas las áreas. Los países pudieron ponerse de acuerdo para llevar hacia adelante una integración que la tenemos funcionando. Nosotros no hemos podido hacer nada por la falta de decisión política y la capacidad de nuestros gobernantes. Doctor Jorge Salles, ¿qué piensa de esta idea de reactivar UNASUR? Miguel, es un absurdo. Es un absurdo. No tenemos ninguna de las condiciones esenciales que se requeriría o necesitaríamos que estén presentes para poder realmente integrarnos en algo que, volviendo al símil de la Unión Europea, se le parezca en algo. Tenemos absolutas diferencias ideológicas entre nuestros múltiples países. Tenemos tremendas diferencias en nuestras realidades económicas, en el manejo de nuestras realidades económicas. Tenemos además algo que es crucialmente importante. Nuestros sistemas económicos son más bien mercantilistas que otra cosa. No son siquiera economías de mercado. Son economías en las cuales el capital vive arrimado al Estado y buscando todo tipo de protección, prebenda,
condiciones especiales. Entonces, en esas condiciones, si nuestros propios empresarios son los primeros defensores de subir los aranceles, crear barreras, dificultar la inversión extranjera, ¿de qué integración estamos hablando? ¿Integración en el fondo para qué? Yo creo que es importantísimo y no debemos perder de vista lo que nos acaba de señalar el embajador Fernández de Córdoba. ¿Por qué se creó si quiere UNASUR? No, el tema de integración económica, era una pantalla. El tema fundamental y el objetivo fundamental era respaldarse entre los socialistas del siglo XXI y crear incluso condiciones para hacer todos los negociados y las terribles corruptelas que luego siguieron, especialmente en la relación entre Ecuador y Venezuela. Entonces, Miguel, creo que otra forma de entender todo esto es que una vez más estamos viviendo en esta terrible voluntad que muestran nuestros pueblos y mostramos nosotros los latinoamericanos por engañarnos a nosotros mismos, por no enfrentar nuestras realidades a fondo. Quiero plantearles... Sí, doctor Sánchez. No, sigue. Ya. Quiero plantearles el otro tema que está en escena y los nuevos elementos respecto de la invasión de Rusia a Ucrania. ¿Cómo ve, embajador Marcelo Fernández, las actuales condiciones en estos momentos cuando ha habido reacciones por esos misiles últimos o por la recuperación de territorio de Ucrania? Bueno, en primer lugar hay que manifestar que la invasión rusa a Ucrania pues ha violado todas las normas de derecho internacional, ha sido condenada por la mayor parte de países en el mundo, ¿no? Pero evidentemente que se debe exclusivamente a la voluntad de un solo hombre que no ve más allá de sus propios intereses, que es el presidente Putin. Ahora bien, ¿qué es lo que ha ocurrido en los últimos días? Siempre se tuvo presente la amenaza de una extensión de la guerra, porque en una guerra el empezarla es fácil, luego controlarla y luego retroceder y llegar a una paz es más difícil y más complicado. Una guerra se puede empezar con un disparo accidental que no se sabe quién lo hizo, y en esto hemos vivido los últimos días. En los últimos días un misil ruso, porque eso está comprobado, es de fabricación rusa, ¿no? Ha impactado en una granja en Polonia, en la frontera con Ucrania, muy cerca de la frontera con Ucrania. ¿Qué es lo que ha pasado en estos días? Pues realmente el temor de que se extienda la guerra, y que esto sea un aviso de que el siguiente misil ya no será un misil, digamos, limitado, sino un misil atómico, es el gran temor que existe. Este misil, evidentemente, la reacción de los países occidentales ha sido muy cautelosa y muy prudente. Es un misil ruso, no hay duda, de fabricación rusa, pongámoslo así, pero no sabemos exactamente quién lo disparó. Y evidentemente que hay señales de que el disparo viene de las fuerzas ucranianas, que sí tienen este tipo de misiles. Obviamente en estos días coinciden con el mayor ataque ruso a la población en general de Ucrania, indiscriminadamente, objetivos militares, civiles y de todo, con más de 100 misiles por día. Las defensas ucranianas pues tratan de contrarrestar esto, de prácticamente de destruir con antimisiles, llamémoslo así, el ataque ruso. De allí que podría ser un misil disparado no intencionalmente por las fuerzas ucranianas hacia Polonia, ni mucho menos, sino para tratar de detener algunos de los misiles disparados por Rusia. Y de allí que la conclusión que establecen las autoridades de la OTAN, que ha sido muy medida, muy prudente, ¿no?, es en decir sí, no existe clara evidencia de que se trate de un ataque de Rusia hacia un país de la OTAN y que esto implique que Polonia
acuda al artículo 4 de la OTAN. El artículo 4 de la OTAN establece que el ataque a un país miembro de la OTAN, y Polonia es miembro de la OTAN, ¿no? El ataque a un país de estos ocasionaría la reacción de todos los países. Ha habido una reacción bastante prudente. Hablan evidentemente que no hay la intención de Rusia de extenderlo, ¿no? Pero no dejan de condenar, eso sí, que en el fondo, en el trasfondo de todo, la culpable de este misil es Rusia, porque ella es la que atacó a Ucrania, la que invadió a Ucrania, la que ha causado la guerra. Los pronunciamientos de los distintos jefes de Estado, particularmente en esto se menciona el pronunciamiento del presidente Biden, que es muy pausado, habla de que sí, realmente por la trayectoria del misil, que son palabras casi textuales de él, por la trayectoria del misil, no es un misil que viene de Rusia, sino que partió de territorio ucraniano. Ahora, obviamente todavía no se establece si fue disparado. Ucrania, el gobierno de Ucrania culpa a las fuerzas rusas del disparo, en fin, pero en todo caso, la tensión esta inicial, el temor inicial de que esto implicaba una extensión, un agravamiento de la situación en la región y en el mundo, ha disminuido con esta actuación muy prudente, tanto del secretario general de la OTAN, de varios presidentes, entre el presidente de Estados Unidos, los gobiernos de Francia, Inglaterra, en fin, han bajado el nivel de la tensión causada por este incidente. En una guerra se producen estos incidentes, muchas veces que no son queridos por ninguna de las fuerzas, eso lo sabemos. No se puede controlar absolutamente todo lo que ocurre en una guerra, cuando la guerra es fruto de un descontrol total al atacar a otro país. De allí que la situación en este punto pues ha disminuido. Siempre queda el temor de que los reveses, porque ahora vamos a la segunda parte, hay reveses en varios sectores de las zonas invadidas por Rusia, de las fuerzas rusas. El mayor revés ha ocasionado el retiro de una de las ciudades más importantes, la primera gran ciudad que tomó Rusia luego del avance de sus tropas, el retiro de sus tropas de la ciudad. Más de 30,000 soldados rusos han tenido que retirarse de la ciudad y las tropas ucranianas han entrado. Son elementos que causan, hay que verlo desde varios puntos de vista. ¿Qué significa? Obviamente, las fuerzas de Ucrania están demostrando la decisión absoluta de recuperar los territorios invadidos por Rusia. Y las fuerzas rusas están mostrando debilidad. Esto puede ser un arma de dos filos, y estamos viendo que la reacción a esta situación de Rusia ha sido un ataque indiscriminado a decenas de ciudades ucranianas, inclusive de su capital, Kiev, con misiles, como mencioné hace un momento, más de 100 misiles en un solo día. Pues es una forma de tratar de recomponer el fracaso de sus tropas en varias zonas en varias zonas de las que fueron invadidas por Rusia. Más o menos se calcula que Ucrania ha recuperado alrededor de 10,000 kilómetros. Es una cifra considerable, pero obviamente y prácticamente ya el 10% de todo su territorio estaba en manos de Rusia. ¿No? Pensemos que Ucrania tiene una superficie de más o menos 600,000 kilómetros cuadrados, eran 60,000 kilómetros cuadrados, un poco más, que están en manos de Rusia, y una parte muy importante, porque es la parte que abre el camino de Rusia para directamente defender a Crimea, que es uno de los objetivos fundamentales. Crimea fue anexionada a Rusia en el año 2014. El panorama sigue siendo complicado. La guerra continúa. No hay un punto de que podamos pensar en que va a haber una paz muy pronto, una paz duradera muy pronto. Las posiciones están dadas. El gobierno de Ucrania, el presidente Zelensky, habla muy claro que él se sentará en una mesa de negociación siempre y cuando
las fuerzas rusas se retiren de todos los territorios invadidos. Esta es una posición, obviamente, cuando uno quiere negociar tiene que poner las máximas pretensiones para llegar a un acuerdo en líneas medias, en líneas de consenso, pero tal como está puesto, no hay aceptación, porque Rusia, a través de Putin, ¿qué es lo que hizo? Invadió y anexó estas regiones a Rusia. Actualmente, teóricamente, para Rusia es territorio ruso el que tienen en sus manos y que es legalmente, digamos, no era, sino es territorio de Ucrania. ¿Qué nos espera el próximo año? Muy difícil pronosticar y muy difícil prever, porque la guerra se va prolongando, los muertos se acumulan, la destrucción. En las últimas semanas Rusia se ha dedicado a destruir particularmente la infraestructura eléctrica. Está clarísimo que lo que quieren es doblegar al pueblo ucraniano a través del frío. El invierno está empezando y la electricidad es un elemento básico para la calefacción. Electricidad y gas son dos cosas fundamentales. Quiere simplemente congelarlos a los ucranianos, destruyendo todas las instalaciones eléctricas, que son instalaciones técnicamente son civiles, no son puestos militares. Es decir, la violación del derecho internacional es completa por parte de Rusia frente a Ucrania. Doctor Jorge Salles, ¿cómo ve la situación actual con la invasión de Rusia a Ucrania? Recordemos y le tenemos presente, usted dijo que el 2023 pudiera caerse Putin. ¿Qué va a pasar? Es difícil agregar mucho a lo ya brillantemente expuesto por el embajador Fernández de Córdoba. Creo que ha hecho un análisis estupendo de la situación y qué está pasando y cuáles son las perspectivas. Yo sigo esperanzado en que el pueblo ruso reaccione ante este vergonzante actuar de su gobierno. Lo que va a pasar en los próximos meses probablemente es un aletargamiento de todo el proceso por el invierno. Ya en este momento, por lluvias heladas, se está haciendo muy difícil el movimiento de tropas, etc. Y cuando empiece el invierno en serio, que todavía no empieza, las cosas se van a detener por un tiempo. Recordemos que hace un par de siglos las guerras se detenían a partir del otoño y hasta la siguiente primavera por la simple imposibilidad de movilizar tropas, movilizar aprovisionamientos, etcétera. Algo de lo mismo va a suceder aún ahora, pero cuando se retomen actividades bélicas a plenitud a partir del inicio de la primavera, marzo, abril del próximo año, mi expectativa es que va a seguir este extraordinariamente exitoso proceso de reconquista de sus territorios por parte de Ucrania, y la verdadera prueba va a venir cuando llegue el intento por reconquistar Crimea, porque bien señala el embajador nuevamente, el presidente Zelensky ha señalado que se sentará a la mesa de negociación cuando haya despejado todo el territorio ucraniano de presencia rusa. Y bueno, Crimea es territorio ucraniano. Y el hecho de la anexión de 2014 no altera el hecho de que está bajo poder de Rusia por simple acto de armas. Pero sí, sigo esperanzado, Miguel, de que el pueblo ruso va a reaccionar. Está reaccionando, hay enorme evidencia de oposición a Putin, y esa oposición se está simplemente fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo. Y el cálculo emitido por el Ministerio de Defensa británico es que ya han muerto más de 100,000 soldados rusos en esta aventura. Siempre hemos considerado, quienes observamos este tipo de cosas, como una cifra gigantesca, la de los 158,000 militares norteamericanos muertos en Vietnam. Y esa era una cifra enorme, impactante, masiva.
ese fue un proceso mucho más largo. O sea, el hecho que han muerto 100.000 rusos desde febrero hasta ahora significa que el nivel de enfrentamiento, el nivel de belicosidad es feroz. Y ciertamente nada da a pensar que las fuerzas rusas van a volverse más hábiles para resistir la contraofensiva ucraniana, y todo lo contrario, la contraofensiva ucraniana es evidentemente extremadamente exitosa, bien dirigida, los soldados muestran un nivel de moral y de compromiso extraordinario, entonces la cosa se va a poner más difícil para Putin en la primavera del 23, ese es como lo veo yo. Bien, muchas gracias por hacer estas reflexiones de estos temas a nivel internacional, como es el mapa político de América Latina y la invasión de Rusia a Ucrania. Muchas gracias al embajador Marcelo Fernández de Córdoba y al académico doctor Jorge Salles. Muy buen día. Buenos días, un gusto de conversar con todos ustedes.